Advertencia. Necoeteuritmia no se hace responsable de las declaraciones, opiniones o puntos de vista expresados por los invitados. Hola, hola gentecilla, bienvenidos a Necoeteuritmia. Bueno, deciros que ya sabéis, nos podéis escuchar en necoeteuritmia.com, en nuestras plataformas de iVoox, Podimo, Spotify, YouTube y Patreon. Patreon puede ser mecenas. Tienes 3 niveles para obtener recompensas, bronce, plata y oro. En iVoox también puedes ser mecenas, como lo son Sergio López, Terroristas de la Música, e Irene Villalba. En iVoox tienes un botón que pone apoyar y nos ayudas un montón. Nuestro Patreon es patreon.com/necoeteuritmia, por si queréis ser nuestros mecenas. Luego también nuestro correo es necoeteuritmia@gmail.com, por si quieres hacernos llegar tu historia o tienes algo que promocionar. Nuestras redes sociales son Necoeteuritmia oficial no me sale ahora. TikTok, Instagram, Facebook y Thread. Y nada, pues como veis, hoy tenemos un invitado que es Joseph Defolk. Normalmente Joseph viene a hablar de música, pero hoy no, porque él sufre de un síndrome que se llama síndrome de Marfan. Así que ahora vendrá a contarnos cositas y deciros que esta entrevista pues se dividirá en dos. Primera parte la emitiremos hoy y la segunda parte pues la semana que viene. Así que nada, damos paso a Joseph a ver qué nos cuenta y volvemos la semana que viene. Pues ya está aquí Joseph Defolk, aunque muchos lo conoceréis por la música. Hoy no viene por tema de música. Hoy nos va a explicar lo que él sufre, que es una enfermedad rara que se llama síndrome de Marfan. Hola Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas, Almu. Esta vez no puedo saludar con mi expresión típica, no la de muy buenas y metálicas tardes, pero aquí estoy. No, porque ya aquí metal poco, ¿eh? Y música poca. Sí, no, por supuesto. Hoy una entrevista diferente. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Qué es el síndrome Marfan? Pues mira, el síndrome de Marfan es una enfermedad rara que se supone que es hereditaria, aunque bueno, ya hablaré un poco más de eso más adelante, pero es una enfermedad que afecta principalmente a los tejidos conjuntivos de las articulaciones y extremidades y tal. Eh, y luego hace que haya extremidades del cuerpo, dedos, pies que sean más largos. Normalmente las personas con Marfan son personas muy altas y muy delgadas también. Y también tiene síntomas en el corazón, en la columna vertebral, en los ojos, etc, etc. O sea, que es una enfermedad, ¿no?, que afecta a todo el organismo prácticamente. Prácticamente, sí, por Claro, desgracia. nos has dicho que es una enfermedad rara. Ajá. No sé si sabrás cuántos casos hay en España y en el mundo. Si mal no recuerdo, la última vez que lo miré, en España hay unas 30.000 personas con Marfan. Ostras, pues no es poco, ¿eh? No es poco, pero comparado con Y, el y en- mundo no sé si llegaba al millón de personas, si mal no recuerdo. pues sigue sin ser poco. Ujú, sí, no, pero igualmente es una enfermedad rara. Sí, eso sí. Oye, cuéntanos un poco. ¿A ti cómo y cuándo te descubrieron que tenías el síndrome de Marfan? Pues la historia esta me la contó mi madre precisamente hace unos meses, porque se me ocurrió preguntarle y es algo que ella se había callado durante años. Y es que me lo detectaron cuando tenía más o menos 7, 8 años. Ella nunca había estudiado medicina, pero siempre le había dado por leer libros de medicina, valga la redundancia,
y se había informado sobre muchas enfermedades y muchas cosas así. Y claro, empezó a ver en mí que tenía anomalías en el cuerpo, como he comentado antes, tenía los dedos más largos de lo normal, porque claro, yo también tengo un hermano y era muy diferente a él. Y ella, claro, se interesó mucho en su momento por el síndrome de Marfan. Qué casualidad, ¿no? Y, y ella pidió cita más adelante con un especialista, con el médico, y le informó sobre lo que ella pensaba que yo tenía. Pero los médicos, muy cabrones, por cierto, se rieron de ella. Se rieron de ella y le quitaron importancia diciendo lo típico, ¿no? ¿Cómo va a tener la criatura el síndrome de Marfan? Que es una enfermedad rara, que aquí nadie la tiene, no se había presentado todavía ningún caso. Y mi madre siguió insistiendo por mucho tiempo hasta que al final recuerdo que tuvo una discusión muy gorda con un especialista en un hospital diferente porque ningún centro nos quería atender y al final accedieron a hacerme ciertas pruebas para descartar que tuviera el síndrome de Marfan. Y resulta que cuando me hicieron las pruebas dio negativo. No tenía el síndrome de Marfan. Eso era lo que decían los especialistas. Mi madre seguía con el títere y a los días fue el centro médico, el especialista, quien llamó por teléfono a mi madre para confirmarle que se habían equivocado en una prueba y efectivamente tenía el síndrome de Marfan. Váyatela. O sea, lo típico de cómo va tu madre, que no tiene estudios, a ver, entendamos estudios por estudios de medicina, ¿no? Sí, Tu madre no es superior a un médico, por decirlo así, ¿no? Que a veces claro, también se sienten superiores, ¿no? Y deben tener la razón absoluta y muchas veces, a consecuencia de esa razón absoluta, mucha gente fallece, ¿no? efectivamente. Lo En hablo este y hablo caso, por experiencia casi propia. Entonces, si te están diciendo que ha estudiado o ha mirado ese caso, haz un poco de caso, valga la redundancia. Porque claro, en esa claro, época no había internet cuando a ti te lo descubrieron. efectivamente. Y aparte, en este caso, es como la expresión típica, ¿no? Intuición de madre. Ujú. Intuición de madre. Ahí mi madre dio en el puto clavo, con perdón de la palabra. O sea, y a ti te lo descubren con 7 años. ¿Y Sí, cuál es la edad mínima o con la que se empieza a ver esa enfermedad? pues normalmente se empieza a ver con 5 años. Pero como, claro, mi madre estuvo luchando durante tiempo porque nadie le hacía caso, pues se tuvo que atrasar mi diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo estuvo tu madre diciendo, mira, yo creo que mi hijo tiene esto porque he leído y veo que este síntoma mm, pueden ser muy iguales a lo que ponen en el libro, que supongo que serían libros de medicina? Sí, por supuesto, eran libros que además que eran grandes, eran tochos. Vademecum, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El Vademecum, que son los médicos. Sí, sí, efectivamente, del estilo. Pues creo que ella estuvo año y medio intentando que le hicieran caso. O sea, que a ti, si te hubiesen hecho caso o te hubiesen hecho caso y hubiesen hecho las pruebas, te hubiesen acertado a los 5 años. Más a los 6, que fue cuando ella empezó a darse cuenta. Ujú. Y nos has dicho que tú tienes un hermano y que esta enfermedad es genética. ¿Tu hermano es mayor o es menor que tú? Mi hermano es mayor. Mayor. Y L- tu madre no sabía nada cuando tu hermano nació y ya viniste tú. Efectivamente. De todas maneras, de todos modos, es lo que decía justo al principio, que iba a hablar de esto más adelante, y ha llegado el momento. Se supone que esta enfermedad es genética, es hereditaria, pero soy el único de toda la familia que padece esta enfermedad. Incluso no hay ningún antepasado que la tuviera. O sea, seguramente, como me explicaron en su momento, fue una mutación de los genes que hizo que apareciera el Marfan. O sea, que si no hay nadie de tu familia
que lo tenga, vamos, porque habrás preguntado a abuelos, ¿no? Tus Sí, abuelos, claro, por de supuesto. mis abuelos, tal, no sé qué tal. O a lo mejor sí que existía y claro, en aquellas épocas no se sabía nada de medicina prácticamente. Claro, imagínate, a lo mejor había alguien en la, yo qué sé, en la época medieval que es antepasado mío y tenía síndrome de Marfan. Claro. O a lo mejor tu abuela decía, pues mi tío era súper alto y ya está, ¿sabes? Como una de vuestras características es que es muy Sí, por alto, supuesto. tampoco es que tal, y la esperanza de vida era menor en épocas anteriores. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, yo qué sé, Pau Gasol mide casi 3 metros y ese hombre no tiene síndrome de Marfan. No, eso es que es genética alta, ¿eh? Oye, ¿y cuándo la enfermedad esta, cuándo se descubrió? Pues se descubrió que me he estado informando hace un ratito. Pillado. Bueno, yo, sinceridad ante todo, las cosas como son. Es que yo estas cosas tampoco me informo mucho. Yo hablo en base a mi experiencia. Pero la enfermedad se descubrió en 1896, en el siglo XIX. La descubrió Antoine Bernard de Marfan, un pediatra que detectó en una paciente de 5 años, justamente como hablábamos antes, que tenía las extremidades más largas de lo normal. Pues ya ves, o sea, que tendrá la enfermedad, tendrá descubierta 228 años, ¿no? Ha dicho en el 1896. Sí, efectivamente, Pues, o sea, hace ya tiempo. que ya tiene su tiempo, es nueva relativamente, ¿no? Pero Sí, ya se ha exacto. podido, y se ha podido investigar mucho sobre esa enfermedad desde aquel entonces. Sí y no, porque siguen apareciendo síntomas nuevos del síndrome que yo, por ejemplo, estoy metido en un grupo de WhatsApp en la Asociación del Síndrome de Marfan de España y ahí hay a veces que la gente pone síntomas que ven nuevos y hay cada cosa tan extraña. Incluso a mí me ha pasado algún síntoma que a nadie de ese grupo le ha ocurrido. Jolín. ¿Y cuántas personas sois en ese grupo? Porque has dicho que había en España 30.000, ¿no? Personas. Aproximadamente por el último vistazo que vi en internet. ¿Y cuánta gente hay en ese grupo? Pues en el grupo creo que no llegaba a las 1.000 personas. Bueno, es muy poquito comparado con lo que hay, ¿no? Claro, efectivamente, hay mucha gente que también, aunque tenga el síndrome, no está concienciada, lo deja pasar, o a lo mejor son también gente anciana que no se maneja con la tecnología, así que Y que, dime. sí, sí, no, dime. No, 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 que ahí la mayoría de gente que hay es o gente joven o padres que tienen hijos con Marfan y entonces hablan ellos por el grupo. Claro, normal. ¿Y Ujú. qué síntomas tenéis? ¿Y cuál es vuestra esperanza de vida? Porque, claro, una de las cosas que tiene la enfermedad rara son síntomas curiosos, ¿no? Como estamos diciendo, y Sí, una esperanza de vida muy limitada. sí, efectivamente. Pues, a ver, los síntomas principalmente afecta al corazón. Ese es el centro de todo. El corazón, la columna y los ojos. Yo, por ejemplo, en el corazón lo que tengo es la arteria aorta dilatada. O sea, la tengo más ancha de lo normal y eso hace que bombee más sangre de la que debería por cada latido. De hecho, hace un año o así me detectaron que el FEBI, que es ¿cómo lo digo? La fracción del ventrículo izquierdo, que es la intensidad de palpitación, ¿no? del corazón, pues estaba bajando. ¿Y qué hace? Que a medida que va bajando la potencia y la velocidad, pues tiene que hacer más fuerza para expulsar más sangre, ¿no? Eh, y eso hacía que estuviera todo el tiempo cansado, muy débil, y incluso valoraron la posibilidad de trasplantarme el corazón.
Porque de normal el FEBI para todo el mundo está en un 60% de su capacidad. Y si llega al 45%, entonces ya es preocupante. Ya a partir de ahí hay que trasplantar el corazón. Y a mí me bajó hasta un 47%. Al límite. Ahí, sí, exactamente, al límite. Y estuvieron haciéndome seguimientos y tal, y sin explicación alguna me subió a un 65% de repente. Y ya siguieron haciéndome pruebas durante un tiempo para ver que no bajaba y seguía ahí, en sus 13, seguía en 65%. Así que agradezco el milagro, no sé por qué, pero ahí estuvo. A ver si la máquina estaba mal también y en ese momento estaba dando a todo el mundo el 47%. A saber. Pero bueno, seguimos. La parte del corazón, la columna también, como había dicho antes, el hecho de que seamos tan altos, pues eso implica que tengamos escoliosis, que la columna se tuerza y yo de hecho mi columna parece una serpiente, o sea, sin ir más lejos, es una letra S. Tampoco es tan severo la curvatura, porque sí que es verdad que durante un tiempo, cuando era más joven, tuve que llevar corsé, pero no me hizo mucho efecto porque eh, la estructura corporal que tenía pues era muy complicada. Pero bueno, por suerte no fue a más. Yo tomé conciencia de eso, estuve intentando ponerme lo más recto que podía, andar de una forma correcta, etc, etc. También fui a natación, que eso me vino muy bien, y no fue a más. Así que de por sí, de normal, no se me nota, pero claro, si me quito la camiseta, pues sí, sí, la espalda se ve torcida. Eh, y luego, por otro lado, como había dicho, los tres pilares importantes, luego están los ojos. Que los ojos, la mayoría de los Marfan tienen desprendimientos de retina. Yo tuve 4 en cada ojo. Hostia. Y de hecho, la última operación que me hicieron, que fue creo que ya hace unos 6 7 años, la última operación me dejó mal el ojo derecho y veo muy borroso. O sea, prácticamente no veo nada con ese ojo, está inutilizado y solo veo por el ojo izquierdo. Eh, Son operaciones complicadas. O sea, en España, de hecho, hay pocos especialistas que estén enfocados en el Marfan y que se dediquen a ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ojos, a mí me operaban en Córdoba. Allí había un especialista que ya se jubiló, por desgracia. Yo siempre le tengo en mucha estima. Se llama José María Gallardo. Él, en su momento, cuando empecé con los desprendimientos de retina, que yo era un crío, era un enano, eh, me prometió que haría todo lo posible por que recuperara la vista y lo consiguió. O sea, le debo todo a ese hombre. Ujú. O sea, Eh, nos enteramos, con perdón, un inciso, de ese médico porque salió en las noticias, en el telediario y en todos lados, que este médico había operado a una foca de desprendimiento de retina, de un zoo. Flipa. O sea, imagínate. Y antes ya de pasar a tu historia, porque claro, al final tu historia se basa en colegio, profesores que a tu madre se quejarían diciendo tu hijo no hace caso o se sienta mal o lo que sea, a Sí. bullying y demás. Eh, Ujú. unas preguntas más sobre la enfermedad es, nos has dicho que en el grupo ese de WhatsApp cada uno como que tenéis un síntoma diferente, ¿no? Por decirlo de alguna forma así resumida. ¿Cuál ha sido el síntoma que nos has nombrado que has dicho que solo lo has tenido tú y de ese grupo nadie más? Eh, a ver, de normal, como digo, claro, todos tenemos unos síntomas que son los predeterminados del síndrome de Marfan. Pero yo, como síntoma así que dices tú, es que, mira, sin ir más lejos, que esto me empezó a ocurrir estas fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena. El pie izquierdo, lo que es la planta entera del pie, hay ocasiones esporádicas
en las que me duele tanto que no puedo apoyar el pie directamente. Y, y no se sabe por qué. Me han hecho radiografías, me han hecho pruebas para ver internamente qué es lo que ocurre y no hay nada, nada, absolutamente nada. O sea, el pie está sano dentro de lo que es el síndrome de Marfan, pero no hay ninguna razón por la que me tenga que doler. Me han hecho también pruebas de los nervios, de pruebas, análisis de sangre para ver si ocurre algo. Nada, nada, no hay nada. Es que nadie sabe lo que me pasa. Incluso los especialistas en Madrid, he ido allí al Hospital Puerta de Hierro, que es donde me ven los especialistas en Marfan del corazón y del esqueleto y tal, y nada, tampoco saben por qué. Jolín, y cuando tenéis un síntoma nuevo o uno en el grupo dice, mira, tengo este síntoma, alguno más lo tiene, si da para Marfan, ¿dónde comunicáis que ese síntoma es de Marfan? Primero se lo decimos a la asociación, a la propia asociación que lleva el grupo de WhatsApp, a la presidenta. Y después lo comunicamos en las siguientes revisiones anuales que tengamos en los hospitales donde nos llevan. Y ya ellos pues se encargan de profundizar en ello y de abrir un estudio. ¿Y alguna vez habéis leído o visto pues que hayáis dicho, pues tengo el síntoma de, yo qué sé, pues tú, el pie, de Sí, que me duele el pie, por ejemplo, y lo habéis visto publicado no días después, pero sí tiempo, mucho tiempo después? sí, claro. Sí, o sea, hay síntomas que se han podido estudiar, que han obtenido resultados, otros que no, que llevan más tiempo, porque tienen que encontrar, que eso ya es complicado, a pacientes del síndrome que hayan tenido también ese síntoma raro. Así que es una ruleta. Jolín, pues sí, sí, sí que está, ¿no? Sí que es mucho tema el que tiene una enfermedad rara, ¿no? Bueno, pues Efectivamente. En este caso, por ejemplo, el tema de lo del pie no se ha detectado todavía en ningún otro paciente que lo tenga. o sea que eres el paciente cero. De momento sí podría decirse, a menos que alguien diga algo, pero no se sabe nada. Yo supongo que, por ejemplo, aquí en España, pues seas tú, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, en Australia, por decir de un país, haya otro que diga, pues me pasa esto, ¿no? Y se pongan en Claro, contacto ambos hospitales, ¿no? claro, efectivamente. Por eso te he dicho que se abre un estudio y entonces contactan con el resto de hospitales de todo el mundo. Es curioso, ¿no? O sea, me encantaría entrevistar a un médico especialista en enfermedades raras a ver cómo va ese mundo, porque tiene que ser un submundo bastante curioso. Estaría muy bien, la verdad. Pues nada, yo de aquí lo dejo por si acaso. Pues que, Y si no, pues yo también puedo indagar. Y de hecho tengo un amigo que es doctor y se especializa en algo más general. A lo mejor él te puede informar mejor que yo. pues dile que venga un día. ¿Sabes? Que de hecho él también hace podcast y tiene un canal de YouTube y habla sobre medicina y tal. Así que Un día hacemos un crossover, ¿no? perfecto, me parece genial. Pues vamos ya un poquito después de hablar de lo que es el síndrome Marfan, que nos falta decir cuál es vuestra esperanza de vida. Ah, sí, justo. Pues a ver, por lo que yo estuve leyendo, la esperanza de vida, al menos hace unos años, se pensaba en 32 años. Una edad bastante joven. Sí. Y de hecho, se ha detectado muchos síndrome de Marfan a lo largo del tiempo que el hecho, ¿cómo lo digo? El hecho de que fallezcan se debe a muerte súbita. Claro. Hombre, si nos has dicho que no, la aorta la tenéis más dilatada, o por lo menos Efectivamente, eso es como un aneurisma de aorta en realidad. efectivamente. Yo espero que no sea esa edad, la verdad, porque tengo 26 años, no me queda mucho para 32. Toquemos madera, toquemos madera. Pero de todas formas, no, supongo yo que según vaya avanzando, Mm, la esperanza de edad vaya aumentando. claro, efectivamente. Con la medicación y los avances tecnológicos y demás, espero que vaya mejor todo eso.
Bueno, pues después ya, ahora sí, después de hablar de Marfan, lo que es un poco la enfermedad, Sí. cuéntanos un poco tu historia con Marfan. ¿Ha sido fácil a la hora de colegios, institutos, universidades, trabajos? Pues la verdad es que no ha sido fácil, porque mira, durante mi estancia en el colegio, ahí por lo menos, como éramos todos críos y no teníamos eh, la sociedad y la visión de la gente no estaba tan avanzada como lo está ahora o como lo estuvo años después, pues tenía muchos amigos. Me lo pasaba muy bien. Hubo un tiempo que sí que es verdad que tuve que ir en silla de ruedas porque me operaron de las piernas y estaba escayolado, pero los compañeros eh, se quedaban conmigo, ¿no? No había problema en el colegio. Fue cuando entré a secundaria, a la ESO, cuando empezaron los problemas. Ahí, ya siendo adolescentes, pues ya cada uno eh, tenía una visión, ¿no? Diferente a la que era cuando éramos jóvenes. Y ahí ya sí que recibí bullying, pero no de insultos, sino, a ver, algún que otro insulto sí recibí, ¿no? Pero no era lo principal. Y yo empecé a desarrollar también un escudo ante todo eso y para poder seguir avanzando con mis estudios, ¿no? Lo principal era que me marginaban, no tenía amigos, tenía solo uno o dos. Y, y luego aparte, los desprendimientos de retina empezaron en tercero de la ESO, precisamente. Ahí ya faltaba más a clase, a consecuencia de las operaciones, del tiempo que tenía que estar de recuperación. Claro, luego la gente, cuando llegaba a clase, me ponían los profesores una silla de escritorio, una silla de ruedas, y entonces me hacían bullying por eso, porque tenía una silla más cómoda que el resto. Pero claro, eso lo necesitaba para mi espalda. Claro, pero a lo mejor cómoda para ellos, pero lo mismo para ti, era incómoda por estar tanto tiempo sentado o sin estar moviéndote ni nada, supongo. No, claro, o sea, al revés. O sea, la típica silla de madera es la que tenían todos y yo tenía una silla de ruedas, una silla de escritorio, que eso, para mí, pues eso, lo necesitaba. Y, y ellos, pues eso, pues pasaban de mí y no tenía tantos amigos como me habría gustado tener. Escucha, también te digo una cosa, mejor pocos y buenos que muchos y malísimos. Claro, pero eso lo comprendí ya después. O sea, eso ya... O sea, yo tuve bastantes crisis de ansiedad, tuve mi época depresiva. También he tenido, que esto lo digo abiertamente, también he tenido épocas en las que he intentado suicidarme porque era bastante complicado. O sea, que la mente Dime. de un adolescente es muy difícil, ¿no? Además, me sorprende porque yo no sé si tu colegio-instituto era colegio-instituto o era un colegio por un lado y luego pasabas a un instituto, ¿no? Sí, No, prácticamente. era solo instituto, Ah, o sea, que primero fuiste al colegio y luego cambiaste. efectivamente. Claro, pero supongo yo que del colegio al instituto muchos seréis los mismos. No, No. O sea, que solo tenía una amiga que era del mismo colegio y con ella sí me llevaba bien. vale, vale. Entonces, un poco, ¿no? Puedo entender que si a lo mejor hubiese sido colegio-instituto, ¿no? Esa gente, al estar desde los 3 años hasta los 17, 16 que se termina el instituto, ¿no? Habría sido mejor. Exactamente. No como gente nueva, Que no vamos me a conocen, que gente, no saben nada de mí. Exacto, exacto. Pero bueno, los profesores en ese caso sí que tomaban conciencia, evidentemente. O sea, si no hubieran tomado medidas y tal, habría sido un suplicio. Pero, pero sí, pude seguir avanzando en la secundaria hasta cuarto de la ESO, pero ahí ya entre la depresión, cómo tenía la vista, que ya me había afectado mucho las últimas operaciones, a mal, por supuesto. Y en general repetí varias veces cuarto de la ESO hasta que al final me echaron del instituto.
y tuve que terminar la ESO en el formato de adultos. Hombre, te echaron, pero tenías tu excusa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, efectivamente, pero no podía apoyarme en eso legalmente. Pues me parece horrible, porque si tú sufres algo que es ajeno a ti, aunque seas tú, ¿no? Sí, Lo suyo es que digan, mira, yo presento mi documentación psicológica, médica y tal, yo no puedo acceder a este título de esta forma, pero presentando mis informes, ¿no? Lo suyo es que si ven que me he esforzado y que he intentado sacar mi curso, claro. jolín, es que me den el título. Pero es que es eso, o sea, tú piensas que en ese momento yo estaba también en una burbuja. No quería tener más problemas, no quería hablar tampoco mucho con mis padres. Era una temporada bastante complicada. O sea, Normal. yo me adapté a lo que me ocurrió y seguí avanzando como pude. Y por lo menos lo seguí haciendo. Claro, y esto fue desde 12 a 16 años más o menos, ¿no? 18. Efectivamente, sí. Así han pasado un poquito de algo más de 10 años. Fue entre los 11 y los 15 años, más o Te han menos, sí. pasado 11 años más o menos, ¿no? Desde que dejaste el instituto, por decirlo así. Sí, Esa exacto. Pues nada, gente, aquí termina la primera parte de la entrevista a Joseph, que ya sabéis, sufre el síndrome de Marfan, y la semana que viene volvemos con la segunda parte. No te la pierdas.